Saludos familia, nuevamente por acá Alex de Francisco, y en esta ocasión quiero traer una pequeña exhortación que estimo que tiene un precio incalculable, ya que no importa la persona que sea, el nivel que la persona tenga en su relación con Dios. A veces son personas que ya son cristianos, que tienen una relación con el Señor, que lo han conocido, como personas que a lo mejor nunca han escuchado, como otros que a lo mejor han escuchado y han tenido algún tipo de acercamiento, quizás a una iglesia, a un grupo, o han escuchado la palabra de Dios predicada, pero nunca han hecho el acercamiento completo. Toda persona, de un punto a otro, a un nivel u otro, tiene un deseo en su corazón, y es el deseo de prosperar, es el deseo de que su vida sea significativa. Esto es algo en común en todo ser humano que tiene un nivel de salud mental, vamos a llamarle así. Todos queremos prosperar, todos queremos crecer, todos queremos tener vidas que muestren prosperidad, que muestren valor, vamos a llamarle, ¿no? Y todos queremos estar protegidos, todos queremos estar seguros. Eso es algo en común en todo ser humano. Pero ¿qué sucede? De que a veces no entendemos qué es lo que hay que hacer, o yo diría, no exactamente lo que hay que hacer, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la base, la esencia de lo que hay que hacer. O sea, entendemos de que en la vida todo es causa y efecto. Nada llega por casualidad, nada llega por un chispoteo, todo llega porque algo o alguien lo causó, seas tú o sea alguien más. Y por esa razón debemos entender cuáles son las acciones que debemos tomar o en qué punto debemos estar para poder desatar esto que todos queremos. A veces lo asociamos con trabajos, con profesiones, pensamos de que vamos a obtener, qué sé yo, prosperidad, y vamos a obtener seguridad y tal, si tengo esta profesión, o si tengo esta economía, o si tengo este matrimonio, o si esto, o si lo otro. Pero yo personalmente, humildemente pienso de que va mucho más allá de eso. Y eso es obvio. Se ve a diario a donde personas que a opinión pública tienen un éxito rotundo y obviamente son infelices y obviamente están vacíos, e inclusive llega el momento donde un sinnúmero de ellos te lo dicen, te lo cuentan, de que se han sentido vacíos, de que les falta algo. Entonces hay muchos de ellos que van y buscan otra cosa más y llegan y la consiguen, porque tienen esa cuestión de que consiguen metas, y se dan cuenta de que eso tampoco era, entonces buscan la otra cosa. Yo espero de que toda persona que está escuchando en este momento llegue, o haya llegado, o llegue al momento a donde se dé cuenta que no importa cuántas cosas tú busques, cuántas relaciones, cuántas situaciones, cuántas circunstancias tú quieras cambiar y acomodar, pensando de que eso es lo que te va a dar felicidad. Espero de que se den cuenta de que no está en eso. Y yo quiero compartir bien brevemente el Salmo 91, la primera parte del Salmo 91. Este salmo dice: el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una pequeña porción de la escritura, porque no ha terminado todavía el verso, pero lo que encierra de sabiduría, de revelación, es literalmente impresionante. Y yo tengo un papel acá donde yo tomé mis notas mientras yo estudiaba esto. Yo llevo tiempo meditando en estas escrituras, y me he dado cuenta que lo que hay ahí es literalmente impresionante. Y nuevamente, a mí me gusta ir al original griego o al original hebreo en este caso, ya que son los lenguajes originales en los cuales fueron escritos estas escrituras. Y cuando hay una traducción, quizás sea una traducción exacta, pero aún de idioma a idioma, y más aún cuando estamos hablando en comparación con idiomas antiguos, se pierde mucha esencia de revelación de lo que se quiso decir en el momento que fueron escritas estas palabras. Así que yo tengo acá el estudio cuando dice habitar. Esa palabra habitar es la palabra yashav, y esta palabra significa literalmente quedarse dentro, permanecer,
Cuando tú habitas, tú estás constantemente en el lugar en el que habitas. Y nuevamente puede ser un lugar físico como puede ser un lugar espiritual. Pero habitar significa, esta palabra yeshav significa quedarse continuamente. Pero fíjate qué interesante. Dice, el que continuamente está en presencia. Dice, o en el lugar secreto. Esta palabra es beseter, el lugar secreto. Esto significa ese lugar íntimo. Un lugar al cual no hay acceso o no tienen acceso gente externa o entidades externas o individuos externos, ya que es secreto, es algo interno, es algo privado. Dice del Altísimo. Esa palabra Altísimo, eso es uno de los nombres de Dios que las Escrituras otorgan al Señor. Y esa palabra es Elión. Y Elión significa altísimo. Es aquel que está por encima de todo. Vamos a entender esto bien brevemente. Cuando tú escuchas la palabra altísimo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Hay gente que dirán autoridad, y quizás sí tenga cierta relación, pero yo pienso de que esa palabra altísimo, lo primero que desata en cuestión de entendimiento es soberanía, supremacía. En otras palabras, altísimo es el supremo, es aquel sobre el cual no hay nada. El Altísimo es el que está por encima de todo. Supremacía. Y cuando tú escuchas esta palabra supremacía, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente? Es más, yo les voy a dar unos segundos para que piensen esto. Cuando escuchas supremacía, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando un ser es supremo, ¿qué es lo más entendible, lo más perceptible de este ser? Bien fácilmente, voluntad. Voluntad. El ser supremo es el ser cuya voluntad es suprema. Lo que está diciendo acá es el que constantemente está en la búsqueda, el que constantemente está acercándose en una búsqueda constante, buscando estar en ese lugar secreto o interno del supremo. Lo que está queriendo decir es el que está constantemente en búsqueda de la voluntad. El que está constantemente en búsqueda de la voluntad suprema de Dios. ¿La voluntad hacia quién? Hacia ti. En otras palabras, bien sencillo, el que constantemente está buscando la voluntad de Dios para su vida. Y esto es algo bien significativo porque si uno medita, uno se va a dar cuenta que hay un sinnúmero de veces en la vida de uno a través de los días a donde uno hace esto y hace lo otro, piensa esto y piensa lo otro, pero lo menos que nos viene a la mente es, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Está esto de acuerdo a la voluntad de Dios? Es más, esto ni siquiera está hablando de un hecho, esto está hablando de una actitud del corazón. Aquí te está diciendo, el que tiene la actitud de un acercamiento continuo a la búsqueda de esa voluntad, la cual es secreta, porque es interna, está dentro del corazón de Dios. Y esa es la voluntad de Él sobre tu vida. El que está constantemente en búsqueda de esa voluntad para su vida, de parte de Dios. Es lo que está queriendo decir aquí. Dice, morará. Y esta palabra es Ilonan. Morará. Morar es diferente a habitar. Morar es temporal. Es cuando tú temporalmente, es más, esto es relacionado a cuando te quedas en un hotel, cuando te quedas en un sitio de turismo, qué sé yo, que es una noche, 2 noches, qué sé yo, tiene una connotación diferente. Esto no significa una constante estadía, una constante búsqueda, un constante acercamiento. Esto es temporal, esto es momentáneo. Dice, morará bajo la sombra, bajo la protección de El Shaddai. Fíjate de que aquí se usan 2 nombres para Dios. Dice, el que habita en el lugar secreto de Elión, morará bajo la sombra de El Shaddai. Y El Shaddai es aquel que representativamente significa aquel que amamanta, es aquel que sostiene, es aquel que alimenta, es aquel que provee. Mira, única y exclusivamente, lo que te está esto diciendo es, el que está en constante búsqueda de la voluntad del Señor, la voluntad íntima, la voluntad perfecta, y vamos ahí ahora mismitico, del Señor para su vida, morará en el momento que le haga falta,
Él podrá tener acceso a la sombra, la protección de aquel que protege, de aquel que sostiene. Ahora, ¿qué pasa con la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es tripartita. Y esto está en Romanos 12:2, a donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que así conozcas la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene tres estados, tiene tres dimensiones: la buena, la agradable y la perfecta. ¿Qué sucede? Que la buena es la permisiva, es ese estado, esa dimensión a donde dice la Biblia de que ni una hoja se cae sin que Él lo permita. Es la voluntad permisiva. Hoy en día en la vida ocurren cosas que a nuestra mente y nuestra percepción son negativas, y sí tienen negatividad. Pero ¿qué sucede? De que esto ha sido permitido por Dios al seguro. No hay nada que ocurra sin que Él por lo menos lo permita. Pero después dice la agradable, y esto es un puente entre la permisiva y la perfecta. Y la agradable es aquella a donde Él desata gran parte de su corazón. Aunque esta persona sobre el cual la voluntad está ejerciendo no le ha dado paso completo a Dios. Pero ya, como el Señor nos ama tanto, ya Él ahí se agrada de por lo menos tener acceso a parte del corazón de esa persona y poder bendecir y poder alimentar y poder desatar su plan sobre la vida de esta persona, aún sea a cierto nivel. Pero ¿qué pasa? De que la tercera dimensión es la perfecta. Y esta es la voluntad perfecta. Esta es la voluntad a donde el Señor desata toda su gloria, a donde desata toda su habilidad, a donde desata toda su sabiduría eterna y poderosa sobre y a través de la vida del ser humano. ¿Y qué sucede? De que esta voluntad es exactamente de la que está hablando el Salmo 91. El que habita en el lugar secreto. ¿Por qué el lugar secreto? Porque no conocemos. Esa voluntad no la conocemos. Por eso hay que estar en una constante búsqueda. En el lugar secreto, en el lugar íntimo de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Después dice, morará bajo la sombra de El Shaddai. Tendrá acceso a la bendición de Dios. Entonces esto es bien significativo. Esto es algo que debemos meditar en esto. Muchas veces yo pienso de que hemos escuchado esta escritura y ni siquiera le hemos dado pensamiento, le hemos dado meditación. Y esta escritura tiene un poder impresionante porque te muestra a ti, te muestra el camino, te muestra de que, o por lo menos parte del camino, te muestra de que hay más para dar, te muestra de que mientras más tú te entregas y mientras más tú amas la voluntad de Dios, mientras más tú eres adicto a la voluntad de Dios, porque es ahí donde está la cosa. Está en una necesidad de su voluntad. A veces no conocemos su voluntad, es secreta. A veces no la conocemos. Pero cuando tú la amas, cuando tú sabes lo que es la voluntad, cuando tú sabes de que Dios es perfecto, cuando sabes que Él te ama por encima de tu imaginación, por encima de todo conocimiento y toda sabiduría, al punto aún de hacerse hombre y dar su vida por ti. Cuando tú entiendes eso, tú sabes que sus planes para tu vida son de ayudarte, de bendecirte, de hacerte bien, de darte vida y vida en abundancia. Llega el momento que tú te enamoras de esa voluntad, aún no la entiendas. Y tú, todo lo que haces en tu vida y todo lo que piensas, estás buscando, será la voluntad de Dios, porque yo quiero es la voluntad de Dios. Yo no quiero lo que yo pienso, yo no quiero lo que yo siento. El corazón es engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo no quiero lo que yo pienso, lo que yo siento. Yo quiero buscar su voluntad, yo quiero saber cuál es su voluntad, porque ahí es donde está el real beneficio mío. Ahí es donde está el gozo. Si alguien me conoce a mí es el Señor. Entonces, nuevamente, yo espero que esta palabra profundice en sus corazones, que esta revelación sea rema en sus corazones y que vean el beneficio de esto y reciban el beneficio de esto, porque a veces lo vemos y no lo recibimos, que reciban el beneficio de esto, que el beneficio de esto se manifieste en sus vidas. Muchas bendiciones, vamos a hacer una pequeña oración y nos despedimos. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos, te pedimos que esta palabra haga rema en nuestros corazones, que esta palabra desate sabiduría e inteligencia espiritual en nosotros y que podamos recibir el beneficio y ser de beneficios a otros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Muchas bendiciones.